Bendiciones, la paz, la gracia, el favor, la bendición de Dios con todos ustedes. Hace aproximadamente 2 días que le comuniqué a algunos hermanos que si tenían algunas preguntas que querían hacerle. Hoy hemos titulado este estudio Pregúntele al Pastor. Ya que hemos estado dando clases, enseñando, hemos estado ministrando, hemos estado compartiendo la palabra, pero hay veces que hay hermanos que tienen ciertas preguntas sobre cosas del ministerio o cosas de la Biblia o puntos que a veces quisieran saber un poquito más o tener un poquito más de información. Y yo quiero agradecer a los hermanos que me contestaron y mandaron sus preguntas, y voy a tratar de, hasta donde me es posible, contestar algunas de las preguntas. Tengo aproximadamente algunas 4, como 5 preguntas, 4 o 5 preguntas porque se dividen en parte de hermanos que participaron y me contestaron el texto para enviarme algunas preguntas. Luego, si hay más tarde algunas personas que tienen unas preguntas adicionales, pues veremos cómo le hacemos para poder contestar las preguntas. Si no hoy, pues en otra próxima intervención, en otro próximo estudio, en otro próximo tiempo de estudio de la palabra. Amén. Pregunta número 1, el ministro Alex Colón nos hizo una pregunta sobre los dones del Espíritu Santo, especialmente sobre dones de sanidad. En algunos de los dones, o los 9 dones, cuando vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, y habla de los dones espirituales, en algunos de ellos los menciona singular, como don de sabiduría, don de fe, pero hay otros que lo menciona como dones, más de un don, dones, como en el caso de dones de sanidades. 1 de Corintios, para los que toman nota y quieren anotar los versos bíblicos y luego los van estudiando. 1 de Corintios, capítulo 12, en el verso número 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Aquí Pablo está hablando de los dones que son dados por el Espíritu. Por el Espíritu. Los ministerios, cuando usted lee el capítulo 12, versos anteriores, ahí el verso 4 en adelante, Pablo está hablando de, cuando habla de los dones, dice que Dios el Padre es el que hace la obra, el Espíritu Santo es el que imparte los ministerios, Jesús es el que imparte los ministerios, y el Espíritu Santo es el que imparte los dones, igualmente que el fruto del Espíritu. Entonces los dones son regalos de Dios para la iglesia que viene a través del Espíritu Santo. Usted va a ver que por eso que menciona ahí, porque a este le es dado por el Espíritu, y continuamente Pablo sigue mencionando Espíritu con letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, a una persona. Y Pablo lo menciona, Espíritu, varias veces en esos 3 versos, para que no tengamos duda que los dones son del Espíritu. Los dones no son nuestros, nos han sido dados a nosotros, nos han sido, por así decirlo, prestados a nosotros para manifestarlos, para usarlos, pero vienen del Espíritu Santo. Ahora, hay dones de sanidades, como dice el verso. Los dones de sanidades, ¿por qué no don de sanidad, sino dones de sanidades? Porque hay muchas enfermedades, no solamente enfermedades físicas, sino también enfermedades mentales o enfermedades emocionales. Entonces, para cada una de ellas hay un don de sanidad. Lo importante sería saber cuál don de sanidad usar para cada diferente enfermedad. Mire qué interesante la luz que nos abre este verso bíblico.
Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 en adelante. El verso 9 dice: a otros el Espíritu Santo le dio dones de sanidades. Entonces da a entender que como hay muchas enfermedades, sean espirituales, sean emocionales, sean mentales, sean físicas o hasta espirituales, en la índole que sea, hay diferentes dones de sanidades. Lo importante es buscar la dirección del Espíritu para saber qué don de sanidad aplicar a qué enfermedad. Es como un médico, que si una persona tiene un tipo de enfermedad, tiene que saber el medicamento que va a usar para esa enfermedad. Un medicamento para una cosa no funciona para la otra. Por tanto, dones de sanidades, diferentes enfermedades, lo importante sería saber cuál don de sanidad usar en qué enfermedad. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo yo lo sabría? Ahí es donde se le pregunta al Espíritu Santo, revela, da a entender qué enfermedad es esta. ¿Para qué? ¿Cómo se aplica? A través de la oración. Si la persona tiene un problema en la espalda, usted no va a estar orando por los pies. Si la persona tiene un problema en un brazo, usted no está orando en la cabeza. Usted está mandando la oración, dirigiendo la oración o el don a la área afectada. Amén. De la misma forma también la Biblia nos habla que hay dones de hacer milagro. Nótese el verso. Estoy en 1 Corintios 12, 8, verso número 10. A otro el hacer milagro. El hacer milagro. De la misma forma es el don de hacer milagros. Los milagros vienen de parte de Dios. Los milagros son manifestados por el don del Espíritu Santo, pero son operados por los hombres y las mujeres que creen en Cristo. Esto es importante. Esto es importante porque de nada vale tener el medicamento si no se aplica. De nada vale tener el don si no se usa. Entonces, en inglés dice the working of miracles. ¿Okay? The working of miracle. Dones de hacer milagro. Entonces, los milagros vienen de parte de Dios. Los milagros vienen a través del don de milagros que imparte el Espíritu Santo, pero tiene que ser operado por los hombres y por las mujeres que creen en Cristo. Por eso es que Marcos capítulo 16, verso 16 en adelante, dice: los que creen en mí pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, Dios los sana, pero usted tiene que poner la acción de poner las manos sobre los enfermos o de expresar la palabra de sanidad o de declarar la palabra de salud. ¿Me explico? Es a través de los hombres y mujeres, porque los dones le han sido dados a los creyentes. Él hace el milagro, pero Él espera que usted ponga en acción, opere eso. Por tanto, de la misma forma dice, el don es de hacer milagro. Le toca al creyente poner en acción ese don. Amén. Esa es para contestar la primera pregunta que me hizo el ministro Alex Colón sobre los dones del Espíritu Santo, en particularidad el don de sanidad, pero yo quise añadir también el don de milagro. La hermana Diane y la hermana Marlene me hacen unas preguntas sobre el rapto, sobre la gran tribulación, sobre el milenio, sobre asuntos de los últimos días. Es interesante porque este tipo de preguntas nunca falla. Casi siempre que, a veces en la congregación, le he dicho a los hermanos que pregunten sobre diferentes temas, siempre la gente quiere saber algo sobre el rapto. Siempre la gente quiere saber algo sobre la gran tribulación, sobre los últimos días. Amén. Y como evangélicos y de línea pentecostal, siempre se nos ha hablado y se nos ha enseñado, hemos oído muchas y muchas prédicas sobre el rapto, sobre la venida de Cristo, sobre los asuntos de los últimos días. Y más ahora en estos días de pandemia, en estos días que estamos viviendo, la gente siempre anda preguntando, ¿será que Cristo viene? ¿Será que el rapto viene? ¿Estaremos en la tribulación? ¿Habrá llegado la tribulación? ¿Qué estamos pasando? ¿Vamos a sobrevivir? ¿No vamos a sobrevivir? Y esto vamos a irlo contestando poco a poco.
En primer lugar, el rapto. Para los que están tomando nota, con libreta en mano, porque veo por ahí que Enrique me puso un dibujito que tiene bolígrafo allá en la mano y libreta. Amén. Y los demás hermanos que también están preparados. El rapto. La Biblia no hace mención de la palabra rapto, pero sí hace mención de la palabra la segunda venida de Cristo. Esto lleva a algunos a pensar de que no hay rapto, sino que hay solamente segunda venida. Algunos dicen que no va a haber rapto, que no hay rapto, que solamente segunda venida. Hay otros grupos de más bien, por así decirlo, de línea pentecostal, que enseñan que sí que hay rapto. Y esto se ha convertido en un debate de la gente si se cree en el rapto, si no se cree en el rapto. Pero la Biblia no hace mención de la palabra rapto, pero sí hace mención de la palabra segunda venida de Cristo. Ahora, la palabra raptar se podría usar para traducir la palabra arrebatados, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Jesús dijo que su venida resultaría en situaciones donde un individuo sería llevado de un lugar mientras el otro individuo sería dejado. Esto indica un traslado repentino de los creyentes de la tierra, mientras los no creyentes quedan aquí para enfrentar la tribulación. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 36 al verso 42. Pero mire, la palabra entonces rapto no se encuentra, pero muchos hacen uso de la palabra arrebatar, que es como cuando se viene a agarrar algo de repente. Yo lo veo como cuando un ave se tira sobre una presa, de repente la agarra inesperadamente. Entonces Mateo capítulo 24 y verso 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Está hablando de un momento donde un grupo de personas son llevados, otros se quedan. Entendemos que los que son llevados o son traspuestos o son arrebatados o son raptados son los creyentes en Jesucristo, porque Cristo viene por los suyos. Cristo viene por su pueblo. Los que no son creyentes o los que no están viviendo de acuerdo a la vida de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, se quedan atrás. Pero los creyentes en Jesucristo serán tomados con él. Jesús describe su venida como algo que ocurrirá en un tiempo en que las naciones de la tierra se van a lamentar cuando lo vean llegar. Mateo 24, verso 30. El apóstol Pablo describe el regreso del Señor como un tiempo de juicio, un tiempo de ira para los impíos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 al verso 10. ¿Okay? Entonces, viene el Señor, hay venida del Señor. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene a levantar su iglesia. El Señor viene en un abrir y cerrar de ojos a llevarse a sus hijos para que estemos siempre con el Señor. Ahora, las personas se están preguntando qué cerca está eso. Porque lo que estamos viendo es señal de que ya estamos en el tiempo del fin. Debemos entender también por el otro lado que cuando la Biblia habla de los tiempos del fin, cuando la Biblia habla de los tiempos del fin, que usted lo ve allá en Mateo 24, que habla de guerra, rumores de guerra, terremotos, hambre y un sinnúmero de cosas, la Biblia dice todo esto son señales y todo esto son principios de dolores. O sea, no es el final, es el principio. ¿Ok? Así que Cristo se aproxima, Cristo viene, aún no ha venido porque estamos en el principio. Todo lo que estamos pasando, estos son señales
de advertencia, Dios en su grande amor advirtiendo a la humanidad para que la humanidad se vuelva a Él. Pero no es el fin. La Biblia dice, aún no es el fin, sino que son principios de dolores. Entonces al ver esto, no estamos en el fin del mundo, estamos en el comienzo del fin. A ver todas las señales, a ver todo lo que está sucediendo, a ver todo lo que está pasando, nos está introduciendo poco a poco, porque hay ciertos eventos que tienen que suceder antes de que venga el fin de todas las cosas. Porque el fin es el fin. ¿Okay? El fin es el fin. En el fin, nosotros no vamos a estar aquí en la tierra. En el fin, ya el Señor vino. En el fin, ya estamos reinando juntamente con Él. Estamos en el comienzo de todo lo que tiene que ver con este cumplimiento bíblico. Amén. Me preguntaron sobre la gran tribulación. Me preguntaron si la iglesia iba a pasar por la tribulación. Y en primer lugar, habría que ver qué significa la palabra tribulación. La palabra tribulación significa pena, disgusto o aflicción. La palabra tribulación habla situaciones adversas o desfavorables que le aparece a una persona. ¿Ok? Ahora, hay tres escuelas de pensamiento. Algunos dicen que la iglesia se irá al cielo antes de comenzar la gran tribulación. Otros dicen que será a mediados de la tribulación que la iglesia se va. Y otro grupo dice, no, la iglesia pasará por toda la tribulación y será que se va la iglesia al fin de la tribulación. Ahora, ¿tanto conmigo todavía? ¿Ok? ¿Están conmigo todavía? Yo sé que algunos quizás tengan algunas preguntas, pero voy a contestar las que tengo aquí a la mano. Si hay tiempo podemos entrar en otras preguntas o quizás en otra ocasión. Hay bastantes versos bíblicos que enseñan que la iglesia no pasará por la gran tribulación, aunque pasa por tribulaciones. Hay que entender que cuando Jesús habla de lo último que va a suceder, le llama la gran tribulación. Pero la iglesia de Cristo y los creyentes siempre han pasado tribulaciones. Cuando usted lee las epístolas de Pablo, Pablo siempre está diciendo a los hermanos, gracias por orar por mí para que yo pueda sobrepasar esta tribulación. Gracias por los que están, siempre nos mantienen en oraciones por las tribulaciones que estamos pasando. El creyente siempre pasa y pasará por tribulaciones. Porque ¿qué es una tribulación? Una pena, un disgusto o una aflicción. Si a usted se le muere un ser querido, usted tiene una aflicción, está pasando una tribulación, está turbado, está afligido, está experimentando algo adverso, está pasando por una situación desfavorable. Eso es una tribulación, pero no es la gran tribulación. La gran tribulación es otra cosa que sucederá luego que Cristo venga por su iglesia. Entonces, hay bastantes versos que hablan de que la iglesia no pasará. De la misma forma, vuelvo y digo, hay pensamientos que dicen sí va a pasar, otros dicen no, nos vamos a mitad, otros dicen no, vamos al final. Y estos son puntos de vista, mi hermano. Por favor, permíteme tomar un minuto. No tienen que ver nada con la salvación. No se entre en enemistad con la gente, no me hagan un video, me mande un video diciéndome que soy un falso profeta. Son puntos de vista sobre o posturas sobre textos bíblicos que uno no los ven tan claro como el otro, o que quizás no se explican tan bien como se explicarían otros, y las personas tienden a asumir o a pensar de una forma u otra. Pero eso no tiene que ver nada con la salvación. Porque la salvación nuestra está segura en Cristo.
pase la iglesia por la tribulación, no pase la iglesia por la tribulación, se vaya primero, se vaya después, se vaya en el medio, se vaya como sea. La gente puede pensar como quiera, pero eso no altera lo que ya Cristo hizo con usted, que ya lo sentó en lugares celestiales juntamente con él. Amén. ¿Están conmigo todavía ahí los hermanos? Amén. Estamos ahí. Ok. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 4. Segunda de Tesalonicenses 1, 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Se nota? Pablo le está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses, ustedes están soportando persecución y tribulaciones. Pero esa es la gran tribulación. No, esa no es la gran tribulación. Hay una diferencia, son tribulaciones. Israel pasó tribulaciones. Eso es lo que nos enseña el capítulo 24 del libro de Mateo. Está hablando de un tiempo de tribulación por el cual iba a pasar Israel, que pasó para allá, para el año, si mi mente no me es infiel, para el año 60 de la era cristiana, cuando el general Tito atacó a Jerusalén, quemó el templo, el oro que había en el templo se derritió, se metió por entre medio de las piedras del templo y ellos comenzaron a quitar piedra sobre piedra para buscar el oro derretido. Y se cumplió literalmente lo que Jesús dijo en Mateo 24, donde dijo que a este templo se moverá piedra, no habrá piedra, no quedará piedra sobre piedra que no sería removida. Entonces Israel sufre una persecución. Ahí es donde se cumple, pobre de aquellas o hay de aquellas que estén encinta, oren que no sea de noche cuando tengan que escapar o que no sea en invierno, porque estaba hablando de una tribulación. Pero Cristo en ese mismo capítulo habla de una gran tribulación que vendría para fines de los tiempos. Ahí donde algunos comienzan a apoyarse y a decir, oh no, pero el Señor dijo que esta generación no pasará sin que esto acontezca. Si usted lee el verso anterior, donde dice, no pasará esta generación sin que esto acontezca, el verso anterior dice, la generación que vea terremoto, hambre, pestilencia, guerras y todas estas cosas, esa generación no pasará sin que esto se vaya a llevar a cabo. No estaba hablando necesariamente de la generación que lo estaba escuchando mientras él hablaba en el verso o en el capítulo 24 allí en Jerusalén, sino de la generación que vería todo el cumplimiento de toda la profecía y todo el cumplimiento de guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, nación contra nación, reino contra reino, terremotos y todas las cosas que ya se están comenzando a ver, porque estamos a principio o el principio de dolores, como le llaman las escrituras. Amén. Ahora, no existe ningún pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasará por el periodo de la gran tribulación. El periodo de la tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob. Allá en Jeremías capítulo 30 y verso 7. Tiempo de angustia se le llamaba. Y Jacob se está refiriendo a Israel, pero nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia. El periodo de la tribulación es llamado en la Biblia un día de ira. Sofonías capítulo 1, verso 15. Pero la Biblia dice, Dios no nos ha puesto a la iglesia para la ira. Entonces hay una diferencia, porque viene un tiempo de Dios tratar con Israel, de Dios castigar la rebelión de Israel, pero ese trato ya no es con la iglesia, porque el trato de Cristo con la iglesia es diferente, porque ya le aceptamos. El Israel que no ha aceptado a Cristo va a pasar por estos momentos difíciles para que ellos entiendan que tienen que acercarse a Dios. Por eso la Biblia dice que en un día una nación completa se volverá a Dios.
Entonces, habla la Biblia de periodos de ira para el mundo también, para el pecador, pero no para la iglesia. El periodo de la tribulación es llamado en la Biblia el día de la ira, en Sofonías capítulo y verso 5, pero la Biblia dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Si Él nos libra de la ira, pues entonces no puede haber una gran tribulación para la iglesia. Dios nos ha prometido en su palabra a todos los que somos parte de su iglesia que nos librará de esa gran ira que viene sobre el mundo entero. El periodo de la tribulación también es llamado el día del Señor. Sofonías 1:14. Y la Biblia dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 y verso 3. Todo este pasaje enseña claramente que el periodo de la gran tribulación vendrá sobre los incrédulos, pero no incluye a los creyentes. Recuérdese que Dios tiene un trato especial con su iglesia. Trato especial con su iglesia. Hay cosas en el antiguo pacto que no se aplican a la iglesia porque la iglesia ya no está bajo el antiguo pacto. La iglesia está en el nuevo pacto con mejores promesas. El libro de Hebreos nos habla de que la iglesia, por aceptar a Cristo, está disfrutando de unas mejores promesas, mejor sacerdocio, mejor pacto, mejores promesas, mayores bendiciones. Todo lo que enseña el nuevo pacto para la iglesia es mucho mejor que lo que enseña el viejo pacto. Israel todavía está viviendo amarrado al antiguo pacto. No han querido cambiar de pacto. Aunque el libro de los Hebreos dice que Dios estaba al punto de remover las cosas que eran inestables para establecer las que son firmes. Y que Dios había removido, porque dice que todo lo que es viejo va a desaparecer. Dios desapareció el viejo pacto con un nuevo pacto, con mejores promesas, con mejor sacerdocio. Pero Israel no ha querido aceptar el nuevo pacto. Entonces, si no ha querido aceptar el nuevo pacto, tiene que recibir los resultados del viejo pacto. Pero la iglesia no puede recibir los resultados del viejo pacto si cambió de pacto. Yo no puedo recibir el castigo de una ley cuando esa ley ya no se aplica a mi vida, porque ya yo estoy bajo una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hubo un cambio. La Biblia dice, cambiado la ley, también tenía que ser cambiado el sacerdocio. Nosotros cambiamos de la ley de la letra a la ley del espíritu de vida y cambiamos del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote que intercede continuamente por nosotros porque se puede compadecer de nosotros porque Él también fue tentado en todo. Mi hermano, no esté contando los días que vengan de tribulación. Olvídese, comience a contar los días de bendición que vienen para su vida. Toma un segundo para ver quién está todavía por ahí y bebo un poquito de agua para refrescarme la garganta y continuar. Amén. Amén. Luego al final que yo termine, si usted se mantiene conmigo, al final le voy a dar donde usted puede enviarme si tiene algunas preguntas y quizás podemos hacer otra sección de otra clase para preguntas, porque yo sé que de seguro que hay muchos hermanos y especialmente los pastores o predicadores que están ahí, que la cabeza rápido comienza a correrle con una pregunta y una cosa lleva a otra porque un abismo llama a otro y quisieran preguntar, pero ahora en este momento no puedo pararme a leer las preguntas, pero si usted me las envía, quizás al final yo le dejo saber cómo podemos quizás hacer otra sección de otro día y contestar esas otras preguntas. Amén. Ok. Ahora, miren lo que dice Jesús en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3 y verso 10.
Porque también hay que entender que aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, hay cosas que las dijo a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Mateo, o ahora es Jesús mismo el que está hablando. Apocalipsis 3:10, a la iglesia de Filadelfia, Jesús le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es importante, porque podemos decir, no, que eso solamente se está refiriendo a Israel, o no, que eso solamente se refiere a la iglesia de los filipenses, perdón, a la iglesia de Filadelfia, porque el verso dice: escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Pero mire lo que dice. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero. No sobre donde estaba la iglesia de Filadelfia ocupada, no solamente sobre Roma, no solamente sobre Jerusalén, sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Se está hablando de que vendría un tiempo de ira, un tiempo de prueba, un tiempo de persecución, un tiempo de gran tribulación para toda la tierra, pero que Dios guardaría a sus hijos en ese lugar. Amén. Ok, vamos entonces a la otra pregunta. Esas preguntas me las hizo Dayan y Marlene, y nuestro hermano Roberto Barceló me pregunta sobre los libros que habla la Biblia. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis que se abrieron los libros. Es una primera pregunta. Y la segunda pregunta que él me hace es si se escribe el nombre de los nuevos convertidos en el libro de la vida. Y en los minutos que me quedan, yo voy a tratar de contestar estas preguntas porque están muy interesantes. Amén. Así que, pregunta número 3, los libros. ¿Por qué la Biblia dice y los libros fueron abiertos? Dice el libro de Apocalipsis. Dios tiene libros donde redactó su ley, tiene libros de las memorias y tiene libros de las obras de los hombres, tiene libros de los juicios y tiene libros de los nombres de los salvados. O sea, Dios tiene libros. Por eso Apocalipsis dice, y se abrieron los libros y otro libro, Apocalipsis 20, fue abierto. Entonces Dios tiene libros. Daniel capítulo 7, en el verso número 10. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? No se me quede, no se me duerma. Amén. Ok. Daniel capítulo 7, en el verso 10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está hablando de libros. Entonces, la Biblia habla de lo que se le llaman los libros, yo le llamo libro de memorias o libro de las obras. Todo lo que la gente hace, Dios toma nota. Dios toma nota, como un juez. ¿Cómo un juez te va a juzgar, o un abogado, o te va a defender, o uno que hace el fiscal te va a juzgar si no tiene prueba? Tiene que haber prueba, por eso las cosas están escritas. Por eso la Biblia dice que el hombre va a tener que dar cuenta de todo lo que él hable. Pero mire Malaquías capítulo 3 y verso 16. Malaquías capítulo 3 y verso 16. Y voy hablando poco a poco para darle tiempo a los que les gusta tomar nota. Y quizás no pueden abrir la Biblia en el momento, pero pueden anotarlo y leerlo luego. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan
en su nombre. ¿Se acuerda que en las escrituras, allá en el libro de Estel, había el rey dice que perdió el sueño toda la noche y mandó a buscar los libros donde se escribían los asuntos, los libros de las memorias, y encontraron que había habido un atentado contra él y que el primo de Esther lo había delatado, y él quiso saber si le habían hecho bien, si le habían recompensado por haberle salvado la vida al rey. Muchas veces los reyes, cuando no podían dormir, mandaban a buscar los libros y comenzaban a leerle para ellos oír y recordar de cosas que habían sucedido en el reino. Dios tiene un libro así, y dice que cada vez que los justos hablan, los que temen a Jehová hablan, Dios oye y Dios escribe una memoria de lo que ese hombre o mujer de Dios dijo para él. Mateo capítulo 12, verso 36. Muy interesante este verso, Mateo 12, 36. Amén. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. Las palabras son ondas de sonido. Las ondas se van al espacio y las ondas no mueren, sino que permanecen. Por eso todo lo que se dice está ahí, pendiente, ahí está vivo. Lo único que puede ser borrado es cuando la persona acepta a Cristo y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Entonces Dios toma todo y lo echa al fondo de la mar y jamás se acuerda de ello. Pero de todo lo que los hombres hablen, toda palabra, y nótese que está diciendo toda palabra ociosa, toda palabra sin fundamento, toda palabra que no produce nada bueno, nada positivo, que hablen los hombres, de ella van a tener que dar de cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. Ahora mire el Salmo 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, de nuevo, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Un libro que tiene Dios, en el cual tiene escrito todo lo que tiene que ser con relación a tu vida y que es añadido a tu vida sin faltar ninguna de ellas. Y como estamos hablando de libro, la Biblia también habla del libro de los 7 sellos, que esto se menciona solamente una vez. Apocalipsis 5, 1 y 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Como todo juez, Dios tiene redactado todos los procedimientos de su juicio sobre la tierra, para que nadie lo acuse de ser injusto. Este libro de los sellos contiene los nombres de los personajes que serán sueltos en la gran tribulación y el trabajo que harán para cumplir con el propósito divino en la tierra. Acuérdense, cuando se desatan los sellos, salen bestias, salen escorpiones, amén, personajes que van a salir para cumplir la voluntad de Dios en desatar juicio cuando se abra ese libro, que nadie más lo puede abrir más que el Cordero. El tiempo de ejecución de los juicios también está en el libro de los sellos, que dice que ellos lastimarían la tierra por un periodo de tiempo. Esas figuras que serían sueltas, o esas plagas que serían sueltas, o serán sueltas durante la tribulación. Ahora vamos a otro libro. Podríamos llamarle el libro más importante, que es el libro de la vida. Esté conmigo unos minutitos más, ya casi concluyo. El libro de la vida aparece 8 veces mencionado en la Biblia. El libro de la vida es un documento divino en el que están registrados los nombres de todos aquellos que Dios ha escogido para salvación y para poseer la vida eterna. Filipenses capítulo 4, en el verso número 3. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro
de la vida. Entonces hay un libro que se le llama el libro de la vida. Apocalipsis, capítulo 13, verso número 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nótese esto, por favor. Respire hondo, porque esto lo podemos amarrar con aquello de la tribulación, cuando las personas piensan, pero y si me ponen el sello, y si me ponen la marca, y si pasé por un lugar y por tener una tarjeta de crédito que tiene un sello, hay personas que tienen miedo, otros tenían miedo hasta de que le pongan la maquinita esa que están poniendo ahora para ver si usted tiene fiebre o no tiene fiebre, porque dicen que esa es la marca del anticristo y todo, y que ellos no quieren adorar al anticristo, que mejor no le pongan la maquinita, y hay un sinnúmero de cosas que se hablan. Mire el texto, no vea las opiniones de la gente a veces a través de las redes. Vamos a la Biblia. Apocalipsis 13:8. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, usted no tiene que tener problema. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador y le está sirviendo, usted no tiene que tener problema. Después de todo, si usted cree en la venida del Señor, recuerde que antes de que haya marca, antes de que la bestia ponga la marca, antes de que pongan el 666, antes de eso, mucho antes de eso, la iglesia se va. Por tanto, si aparecen por ahí ahorita poniendo el 666, ese no es el 66 del anticristo, porque eso va a suceder después que la iglesia sea arrebatada. Si usted cree en el rapto, capítulo 4 de Apocalipsis, cuando oye una voz del cielo que dice sube acá, se va a la iglesia. Entonces por allá, creo que el capítulo, no lo tengo ahora en mis notas, pero creo que es como el capítulo 7 por allá de Apocalipsis, donde comienza a hablar del número de la bestia y de la marca de la bestia. Entonces ya han pasado un sinnúmero de cosas, ya la iglesia está en el cielo. Entonces usted no tiene que preocuparse. Esos números van a suceder. Bueno, pero pastor, ¿y si comienzan desde ahora? ¿Y si desde ahora comienzan a hacer algo y le ponen algo a uno para activarlo en años después? Tranquilo, mi amor. Si tú estás sirviendo al Señor, cuando Cristo venga, transforma tu cuerpo, y si te pusieron algo de esto, se desapareció y no se aplica a ti porque te han dado un cuerpo glorioso como el cuerpo de Cristo, porque eso del 666 va a entrar en acción en el tiempo de la gran tribulación, y como hemos dicho, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Así que duerme tranquilo. Duerme tranquilo, y si te llega un chequecito a las manos de $666, no lo bote, cámbialo. Porque no es la marca del anticristo aún. Bueno, Padre nuestro, espero haberme explicado bien en eso. Si no me entendió bien, cuando termine, déle para atrás y vuelva a escuchar de nuevo, para que oiga que estoy diciendo que hay cosas que ya sucedieron o que van a suceder, pero ya la iglesia no va a estar aquí para eso. Este libro de la vida aparece mencionado 8 veces en las Sagradas Escrituras. Es el libro que contiene los nombres de los que han de participar de la salvación y la vida eterna con el Señor Jesús. ¿Qué significa entonces esta misteriosa expresión de estar escrito en el cielo o en el libro de la vida? En realidad, el libro de la vida va de acuerdo con la divina predestinación, tal como existe eternamente en el conocimiento de Dios. Dios conoce con exactitud y sin equivocarse cuántos y cuáles son los seres humanos que se salvarán y quienes se condenarán. No se van a condenar porque Dios quiere que se condenen. Se van a condenar porque no quisieron aceptar la salvación que Cristo les quiere dar. Los nombres de los salvados quedarán, por así decirlo, como una impresión en el conocimiento divino. Ese conocimiento que es de Dios, que sabe todas las cosas, ahí tiene. Más que un libro de la vida
literal que podríamos decir, la mente infinita de Dios contiene los nombres de todos los salvados. Ahora, hay una pregunta, hace varios años cuando estaba estudiando en la Universidad de Teología, que para uno de los doctorados hice una tesis sobre cuando te conviertes, Dios no escribe tu nombre en el libro de la vida. ¿Por qué razón lo hice? Porque cuando yo me convertí, el predicador dijo, repita conmigo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo lo repetí. Pero luego oí a otro predicador decir, eso no aparece en la Biblia. Después de muchos años comencé a estudiar y me di de cuenta que en la Biblia no aparece en ningún lugar que cuando tú te conviertes, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Sino que lo que aparece es, como los textos que hemos mencionado anteriormente, que hay un libro de la vida en el cual ya están escritos los nombres de los salvados. ¿Ok? Desde antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8, el Cordero de Dios fue inmolado. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios escribió los nombres de los elegidos en el libro de la vida. Entonces, cuando tú ves Apocalipsis, capítulo 3 y verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y Apocalipsis 3, verso 4 en adelante. ¿Ven? Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo que está diciendo aquí es, no que Dios escribe nombres en el libro de la vida, sino que lo que está diciendo es que Él puede borrar el nombre del libro de la vida. Pero le está diciendo a la iglesia de Sardis, como tú has guardado mi palabra, como tú has vivido de acuerdo a mi voluntad, como tú has vivido de acuerdo a lo que yo he dicho, yo no borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces es una promesa de Dios que los elegidos en Cristo no serán borrados del libro de la vida. ¿Y por qué hace esa mención de borrar nombre y no hace mención de escribir nombre? Porque la iglesia de Sardis había recibido a personas en sus medios sin pasar por la regeneración. Y de ahí entonces viene la figura de borrar o tachar nombres en el libro de la vida. Esta es una expresión simbólica que nace de la práctica antigua en las ciudades de borrar los nombres de los muertos cuando se alistaban a los ciudadanos. Cada vez que una persona nace, se hace un registro del nacimiento de la persona. Nació un varón, pesó tanto, midió tanto, los padres de él son fulano y sutano, o sutana, son todas estas personas, fue en tal lugar, en tal pueblo. Se escribe un registro del nacimiento de la persona. Cuando la persona muere, se hace un registro de defunción, de muerte de la persona. Entonces las costumbres eran que cuando nacían se escribía el nombre en un libro en las ciudades. Cuando alguien se mudaba o se iba para otro estado, se borraba el nombre para saber la cantidad de ciudadanos en ese lugar. Si alguien moría, se borraba el nombre de la lista de los ciudadanos. Entonces, en el libro es el libro de la vida, no es el libro de los muertos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y en el libro de la vida aparecen los nombres de los que gozan de la vida de Cristo. Entonces, la Biblia no dice que Dios va a escribir, sino que ya Dios en su sabiduría, de antemano, sabiendo quiénes son los que han de recibirle, escribió los nombres en el libro de la vida. Y esto quedaría una última pregunta. Pastor, ¿y cómo yo sé si mi nombre está escrito? No te preocupes. Si aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, sírvele, vive para Él. Él te dará el poder de permanecer fiel. Él te dará el poder de vencer. Él te dará el poder y por su Espíritu te levantará. Como le dijo, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y Cristo le dijo, no se gocen por eso. Gócese de que sus nombres están escritos
en el libro de la vida. Entonces, en ese libro aparece el nombre de todos los que han aceptado a Cristo como Salvador y los que van de aceptar al Señor como Salvador. Un libro bastante grande.